¿Cómo le va? Bienvenido a Escopeo Digital, un tema toral, un tema importantísimo que hemos destacado a lo largo de los meses que tenemos con usted platicando sobre Veracruz, sobre México, sobre la realidad, sobre las propuestas, sobre la elección, sobre la necesidad o no de cambiar rumbo, sobre la posibilidad de que esto siga como va. Y el tema de salud ha sido un referente nacional. Ha sido un tema realmente importante porque ya estábamos mal. Ya éramos muchos, dicen, ¿no? Y parió la abuela, pues, ¿no? Y ha habido algunos intentos de rescatar que se han vuelto realmente, pues, mentiras importantísimas, que lo único que han hecho es que nos demos cuenta de que realmente estamos muy mal. Y si alguien sabe de esto, pues es el equipo de trabajo que Pepe Yunes pues conformó a través del trabajo de Carlos Luna para hacer nuevamente el diagnóstico. Y nuevamente el diagnóstico porque se ha hecho, pues digamos, cada vez que hay oportunidad de participar en una elección. Y lo que se encuentra ahora en Veracruz realmente es deprimente. Por eso nos da mucho gusto que Francisco Martínez Márquez, el doctor Martínez Márquez, esté con nosotros hoy. Él coordina la mesa de trabajo con el tema de salud de este grupo de 200 expertos de la sociedad civil en Veracruz que han presentado las propuestas que se vuelven proyectos para Pepe Yunes. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Qué gusto Luis verte, Emanuel, qué gusto estar contigo otra vez. Teníamos tiempo de no platicar. Teníamos tiempo de no reunirnos y no comentar. Pero bueno, después de esta introducción que has hecho, solo quisiera pues comentar un poquito sobre este equipo multidisciplinario de trabajo que integramos a invitación y por convocatoria de Pepe. Como tú decías, a Pepe le interesa mucho la participación de la sociedad civil. Él le ha dado voz y voto a la sociedad civil, porque no nada más quiere oírla, sino que quiere que gobierne la sociedad civil con él. Así lo ha comentado en muchas ocasiones. Y nos dio la oportunidad, yo me siento muy honrado de que me haya invitado a coordinar esta mesa de temática de salud, que se integró con 13 miembros del sector salud, médicos de diferentes especialidades, odontólogos, nutriólogos, enfermeras. En fin, es un grupo multidisciplinario que en primer término nos abocamos a hacer un diagnóstico basado fundamentalmente en 3 ejes. Factores predisponentes, es decir, aquellos factores no médicos, pero que tienen una importancia determinante en la salud. La infraestructura, es decir, los recursos materiales, humanos y presupuestos de los que se dispone para influir en la salud de enfermedad. Y finalmente, pues, el daño que esto ocasiona a la salud. En esos 3 ejes hicimos el diagnóstico y con base en ese diagnóstico elaboramos unas líneas estratégicas de acción para tratar de revertir el desastre en el que nos encontramos. Que realmente el sistema de salud nacional y el sistema de salud estatal se encuentran en un estado deplorable. Ok, antes de regresar a este punto, que es el tuyo y es el que me interesa, quiero aprovechar la oportunidad. O sea, ¿sí se la creyeron en algún momento ustedes también, como millones de gente que le creímos a este bandido, que les decía hace 5 años, vamos a estar mejor que Dinamarca? ¿Sí se la creyeron? Mira, yo en lo personal nunca lo creí. Nunca lo creí. Estos procesos de mejoría de los sistemas de salud, pues no son por arte de magia ni son de la noche a la mañana. Generalmente llevan... Y sí hay mucha distancia. Totalmente. Entonces, no era fácil llegar a estar igual o mejor que Dinamarca. Y menos con las actitudes que habían estado tomando. Por ejemplo, una de las principales situaciones que nos ha llevado al desastre en el que estamos ahora fue haber desmantelado el Seguro Popular. Claro. Eso fue una cosa terrible.
muy difícil de revertir y sobre todo de corregir en el corto plazo, ¿verdad? Ese es Seguro Popular de la Comisión Nacional de Apoyo en Salud, que la gente conoció como Seguro Popular, estaba ya funcionando bien. Había nacido en el 2003 y había dado bandazos. Efectivamente fue objeto de corrupción en un momento dado, pero ya había corregido eso y ya se encontraba en un momento en el que estaba dando muy buenos resultados. Para 2015, esto que había nacido en 2003, pues ya estaba cubriendo a 99 millones de mexicanos. Claro. Y estaba cubriendo medicamentos, estaba cubriendo insumos, estaba cubriendo procedimientos, estaba cubriendo intervenciones, tenía un fondo para enfermedades catastróficas, es decir, estaba funcionando bien, ya había superado la corrupción que le afectó en un principio y estaba funcionando muy bien. Ya, para el 2019, en que lo desmantelaron, acusando de corrupción y de querer privatizar el sistema de salud, que eso no fue, eso está haciendo ahora. Ahora es que se está privatizando el sistema de salud porque la gente está buscando la atención de su salud en el medio privado. Claro. Tú lo ves en las farmacias que tienen médico, que no son desde luego ninguna buena opción porque generalmente no son, seguramente los habrá muy buenos médicos, pero no son el estándar de ese tipo de consultorios. No son muy buenos médicos, no son médicos que tengan especialidades, no son médicos que estén certificados. Y lo que tienen como consigna pues es una venta de medicamentos en los que tienen especial interés en vender, no necesariamente los que requiere el paciente. Y por otro lado, también se está privatizando porque las personas están buscando la atención de su salud a través de seguros de gastos médicos y en los hospitales privados. Ahora, si tú vas a un hospital privado, te vas a encontrar con que tienen una gran demanda de servicio, con que tienen un diferimiento de consulta y de procedimientos que está motivando la gran demanda de servicios que están teniendo. Entonces, ahora sí se está privando. Se está privatizando la medicina y está generando un gasto de bolsillo muy importante para los pacientes. Esto hay que tratar de revertirlo y dentro de las estrategias que le presentamos a Pepe, pues le presentamos algunas. Pero además está dejando a cientos de miles y a millones sin acceso porque finalmente hay que pagar. Sí, mira, ¿no? Hay 50 millones de mexicanos en este momento sin acceso a los servicios de salud y más de la mitad de la población de Veracruz, más de 4 millones, no tiene acceso a servicios de salud de ningún tipo. ¿Qué le están proponiendo a Pepe? ¿Cuál va a ser el proyecto? Mira, propusimos a Pepe, como te decía, no le llamamos nosotros propuestas porque las propuestas las hace él. Él les dio la forma de propuesta. El día 1 de mayo en Veracruz presentó sus propuestas de salud que fueron muy aplaudidas por el sector salud. Estuvo ahí representado una buena parte del sector salud del Estado y le aplaudió mucho a Pepe sus propuestas. ¿Por qué? Porque son propuestas congruentes, son propuestas viables, son propuestas que pueden llevarse a cabo en el mediano plazo, porque todas son urgentes. Y así se lo hicimos ver. Le dijimos, mira, inclusive cuando le presentamos las líneas estratégicas, le dijimos, ni siquiera te las vamos a ordenar por prioridades, porque todas son urgentes. Si alguna fuera urgente, sería revertir la cesión de los servicios de salud de Veracruz al IMSS Bienestar. Esa sería la base, porque esto es otra barrabasada más como el INSABI, que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene líneas generales de acción, que no tiene directrices. Tiene esto de la cesión de los derechos de CESBER al IMSS Bienestar, tiene muy molesto al personal de salud y muy preocupado. Porque desde luego para nada se respetó la Rectoría de Salud del Estado ni la experiencia que todo el personal tenía. Han estado trabajando
sin directrices, sin líneas claras de acción, sin políticas definidas. Por ejemplo, el primer secretario de salud que hubo en este sexenio, en este gobierno de Morena, se dedicó a devolver dinero. ¿Cómo va a haber subejercicio en salud si lo que falta es dinero? Es simplemente que no saben gastar o perversidad. Esas son las únicas dos razones para tener su ejercicio en salud. Y cuando se suman las dos, peor. Peor todavía. Peor todavía. Eso fue lo que hizo el primer secretario. Y ahora los dos segundos, uno tuvo muy poco tiempo y falleció, y la otra señora es una señora que viene del Seguro Social, que no conoce los servicios de salud de Veracruz y que ha querido que funcionen con directrices del Seguro Social, y eso no es sencillo. Y pues muy encaminado todo a esa cesión de derechos de CESBER al IMSS Bienestar. Eso ya en enero le dio el SAT 113,000 millones de pesos al IMSS Bienestar, de los 23 estados que se dieron sus servicios al IMSS Bienestar. De esos más o menos corresponden 9,000 millones de pesos a Veracruz. No hay todavía un lineamiento claro de cómo se va a gastar ese dinero y bueno, hay mucho descontento en relación a eso. Eso habrá que tratar de revertirlo. Como del lugar, habrá que tratar de revertir esos convenios y que el Estado recupere la rectoría de los servicios de salud. Es muy fácil, después de conocer el diagnóstico de los expertos, es muy fácil ver hacia dónde nos va a llevar si las cosas siguen como van. Ahorita, actualmente, me da la impresión de que es insostenible el sistema que tenemos, en términos de que, pues sí, se están quejando los trabajadores del sector, pero hay un sector muy importante de la población que son afectados por sus hijos o por sus propias necesidades, de que no tienen atención. Vamos, yo, Luis, tengo un hijo que acompañé con su mamá, fuimos al hospital y fuimos en marzo y nos dieron cita para finales de junio. O sea, ¿de qué se trata? O sea, claro que a los 3 días estábamos con un médico particular, Así es. Pero por supuesto, ¿no? ¿Sí? Pero a lo mejor nosotros podíamos en ese momento, no siempre vamos a poder, y hay gente que nunca va a poder. Bueno, a mí me da la impresión entonces que Pepe capta de ustedes realmente esto y lo transforma en propuestas que son muy efectivas. Habría que tener cuidado en algo, no sé si influye o no, pero es tan importante la propuesta de Pepe, ¿sí? Y está llamando tanto la atención y se ha replicado tanto en los entornos del sector salud, que la última visita que anunció López Obrador y que va a ser en este mes, por ahí por el 27, 23, ya dijo, voy a Veracruz a checar cómo va la federalización de los servicios de salud. O sea, que a venir a quitar todavía lo poco que pudiera haber para traérselo. Urge. Urge todo esto. Urge que llevemos a Pepe a la gobernatura. Urge que votemos por él el día 2 de junio y que lo hagamos gobernador, porque urge revertir esto. De otra manera, el Estado no va a recuperar la rectoría de los servicios de salud y no se van a poder corregir muchas cosas. Mira, quiero comentarte algo de lo que le planteamos a Pepe como diagnóstico, nada más para que te des cuenta de cómo están las cosas. Por ejemplo, el estado de Veracruz en 2023 tuvo el primer lugar en muertes por dengue. Porque aquí hay que mencionar que Veracruz tiene una transición epidemiológica. Por un lado tenemos padecimientos del subdesarrollo, enfermedades transmisibles, y por otro lado tenemos enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí hay una transición epidemiológica importante. Pero en dengue se dejaron de hacer todas las cosas que se tenían que hacer. Y que se estaban haciendo. Y que se estaban haciendo con anterioridad. Y tuvimos el primer lugar en muertes por dengue. Después nos rebasó Guerrero por el Otis, por una situación fortuita. Pero en realidad Veracruz tuvo el primer lugar en muertes por dengue. Tuvimos también en estos 6 años el primer lugar en muertes por diabetes. Okay. Eso es terrible, se ha dejado de atender
La diabetes siendo un padecimiento que puede ser controlable y que además tiene una gran incidencia en nuestro estado. ¿Por qué? Porque tenemos el primer lugar en obesidad infantil y tenemos el segundo lugar en obesidad de adultos. Y si a eso le sumas que, por ejemplo, en los centros de salud no hay un glucómetro para tomarle la glucosa, en el Gastón Melo, que tiene 14 módulos, no hay un glucómetro para que a un paciente diabético que te llega a consulta le puedas determinar la glucosa, pues ¿cómo lo vas a atender? ¿Sabes cuál es el promedio de determinaciones de glucosa que se le hace a un paciente diabético en nuestro estado? De una vez al año, cuando debería hacerse una vez diaria. Entonces, imagínate si no vamos a tener el primer lugar en muerte por diabetes. También tenemos, y además eso lleva a otras cosas, a tener un gran número de hospitalizaciones evitables, que son muy costosas y que además afectan la capacidad de trabajo de las personas afectadas por este padecimiento, etc. Por la mala atención. Y si además le sumas que no hay los medicamentos, pues ¿cómo no se van a morir por diabetes? ¿Y cómo no vamos a tener el primer lugar en muerte por diabetes? También tenemos el primer lugar en muerte por enfermedades cardiovasculares. Eso también se debe a falta de atención. ¿Cómo no vamos a tener muertes cardiovasculares si no hay unidades de hemodinamia? Hay unas cuantitas en el estado y sobre todo en unidades en centros urbanos de más de 100,000 habitantes. Pero en el interior del estado, que además nuestro estado tiene una gran dispersión de población y tiene 19,500 localidades de menos de 2,500 habitantes, pues no hay unidades de hemodinamia. Entonces, ¿cómo si te llega un paciente infartado que ya llegó al hospital, que supuestamente en teoría el paciente infartado que llega al hospital no se debe morir, pero si no tienes forma de hacerle un cateterismo, si no tienes ni el recurso material ni el recurso humano, pues ¿cómo le vas a salvar la vida? Pues tenemos el primer lugar en muertes cardiovasculares. Es terrible. Miren, la semana pasada falleció uno de nuestros más queridos amigos de veras, compañero aquí de Escopeo de mucho tiempo. Y ahora nos enteramos que se sentía tan mal que fue al hospital, no sé si es hospital o clínica o que sea, no Nachón, ya aquí, pero es un hospital. Y se sintió mal y llegó al hospital y le dijeron, no, tiene que irse al hospital. Pues si estoy en un hospital, más que aquí no tenemos para apoyarlo. Ese es el ejemplo más crudo que me pega de todo lo que estás diciendo. Sí, los pega a todos. Los pega a todos. Ahora, también tenemos un tercer lugar en muertes por tumores malignos. Tumores malignos. Pero no es de extrañar, hace 6 años, cuando hice un diagnóstico de salud, nos encontramos con que había 8 mastógrafos en todo el estado, de los cuales solo funcionaban 2. La vacunación es uno de los procedimientos que tienen mayor efecto en cuanto a costo-beneficio. Es de los más útiles. Y si se ha dejado de vacunar, ¿sabes hasta cuándo llegaron los niveles de cobertura del esquema de vacunación? A menos del 30% como esquema completo de los infantes. Entonces, que estaba cubierto. Estaba cubierto en 90 y tantos %. Cuando estuvo el doctor Kumate al frente, teníamos un programa de vacunación universal que era modelo a nivel mundial. El doctor Kumate decía que para la salud pública se necesitaban solo 2 cosas, viáticos y gasolina. Lo decía muy simplificado, pero dejó de haber todo eso y quisieron que todo ese sistema que estaba ya implementado, montado y que había logrado esa cobertura de 90 y tantos %, quisieron sustituirlo por los siervos de la nación y fue un fracaso total, un fracaso absoluto. Se llegó a los niveles que ahora tenemos, que va a costar trabajo revertirlos y que vamos a tener la reaparición de enfermedades que se consideraban ya erradicadas. Entonces eso es una de las situaciones graves que tenemos que tratar. Y otra de las cosas que también impactan mucho por el tipo de muerte que se trata es la mortalidad materna, es aquella relacionada con el embarazo, parto, puerperio. Íbamos bien, estábamos a punto de lograr las metas del milenio que se habían establecido con la Organización Mundial de la Salud y nuevamente repuntó la mortalidad materna.
Tampoco es de extrañar, volviendo a ese mismo diagnóstico que te digo que hicimos hace 6 años, encontramos que no había bancos de sangre. Entonces, una de las causas más importantes en cuanto a la mortalidad materna es la hemorragia obstétrica. Y si no hay bancos de sangre, pues ¿cómo la atiendes? O sea, ya no, bueno, nunca hubo los suficientes, pero era para que en 6 años hubieran aumentado, se hubieran montado en cuestión con los organismos nacionales y estatales. Era para que eso se hubiera mejorado y se hubieran hecho los programas que ahora le proponemos a Pepe que se hagan, para que las pacientes embarazadas tengan un seguimiento, se puedan detectar factores de riesgo y aquellas que tengan los factores de riesgo se atiendan en un medio hospitalario donde se les puedan ofrecer los recursos que necesita para la atención de su salud. Pues si las dejamos en sus lugares de origen, se van a morir irremediablemente. Entonces todo eso hay que atenderlo. Entonces, así como ves, todo esto llevó a algo muy grave, pero muy grave, que hay que dimensionar en toda su magnitud, la disminución de la expectativa de vida de la población. Habíamos llegado a 75 años como expectativa de vida al nacer. Regresamos a 71, se perdieron 4 años. Esto significa un retroceso de 30 años. Volver a regresar a los 75, 77 años que se llegaron a tener, va a tardar 30 años. Eso es gravísimo. Y da coraje. Y da coraje. Da mucho coraje de verdad. La Ciudad de México, ahora que se presentó el informe de la comisión que estudió la pandemia, el informe de la comisión que coordinó el doctor Sepúlveda y que estuvo participando el doctor Freng y otros 11 especialistas muy reconocidos, y tanto como investigadores como editorialistas. Fue terrible las conclusiones a las que llegaron. Presentaron un informe de 402 páginas, muy bien estructurado, muy bien elaborado, y dentro de las conclusiones a las que llegaron, 800,000 muertes en exceso, de las cuales cuando menos 300,000 hubieran sido evitables. La Ciudad de México, que eso le atañe directamente a Claudia Sheinbaum, tuvo los peores resultados. Los peores resultados. Teniendo el 7.3% de la población del país, tuvo una mortalidad de más del 24% de todas las muertes por COVID del país. Eso es gravísimo. De todos los pacientes hospitalizados, se murieron el 40%. En el resto del mundo se murieron entre el 10 y el 15%. Todo se manejó mal, pero se manejó perversamente. La gente murió buscando la atención, peregrinando de hospital en hospital, y murió en las banquetas, en la calle, esperando ser recibida y ser atendida. No vacunaron, desalentaron el uso del cubrebocas. Tuvimos la mayor mortalidad en personal de salud, cerca de 9,000. Murieron salvando la vida de los demás, y murieron más que en ningún otro país del mundo, más cerca de... A ver, doctor, ya Entonces, fíjate cómo está el Sistema Nacional y el Sistema Estatal de Salud. Esa farmacia, que es una cosa ridícula y absurda, y que no es más que una burla, porque no puede entenderse, es una farsa, no puede entenderse de otra manera, es una burla de López Obrador. Costó mucho dinero también. ¿Y sabes cuántas recetas ha surtido desde hace 4 meses hasta el 29 de abril, que es el dato que se tiene, porque fue una respuesta que dio Birmex a una pregunta específica? 2.7 farmacias por 2.7 recetas por día. Sí. Es lo que ha surtido. 341 recetas en 4 meses. Esos medicamentos que tiene ahí se los dio el ISSSTE y se los dio el IMSS, ni siquiera los compraron ni los sacaron de ningún lado. Pues hablar de camionetitas, es no tener la menor idea. Y no conocer el Estado, hablar de camionetitas que salgan de Jalapa, que vayan a Coatzacoalcos y que pasen por Cosamaloapan. Sí, es una cosa, verdaderamente, como tú dices, indignante, molesta. El desabasto de medicamentos
se va a solucionar con compras consolidadas del sector salud, que los logras conseguir al 25% de su valor. Desde el momento que compras, condicionas al proveedor a que te entregue en almacenes regionales, porque entonces ya te evitas ese problema de fechas específicas y con caducidades específicas y cuidando la red fría. De esos almacenes regionales, tú vas a distribuir a las farmacias de todas las unidades operativas, donde también vas a tener cuidada la red fría y muy vigilada la caducidad. Y vas a tener un cuadro básico muy bien elaborado, muy bien pensado, porque no puedes pretender, como lo planteó el observador, que vas a tener todos los medicamentos del mundo, porque ni siquiera son necesarios. Una vez que tú tienes tus diagnósticos que vas a atender, como los tenía el Seguro Popular, que atendía 1807 diagnósticos, para esos diagnósticos elaboras un cuadro básico de medicamentos y te comprometes a tenerlo y tenerlo siempre surtido para poder entregarle a los pacientes. Ahora se da la situación en el régimen ordinario del IMSS, que ese no es gratis, porque ese lo paga el paciente, lo paga el patrón y lo paga el trabajador. Se da la situación que no les dan medicamentos, porque no hay ni en el régimen ordinario. ¿Eso cómo va a ser? Eso es algo que es un delito. No puede ser que no les den los medicamentos, ya los pagaron y tienen la obligación de tenerlos. Entonces, pues ya vamos aquí marcando algunas de las líneas estratégicas. El abasto de medicamentos, la otra, la cobertura del programa de vacunación universal, las estrategias para la mortalidad materna, que eso también es muy importante. Hay que fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, por lo que decíamos de esa transición epidemiológica que todavía tenemos. Entonces no podemos aflojar en esa vigilancia epidemiológica. También tenemos que revertir todos esos recortes presupuestales que se han hecho, porque no alcanza el dinero del que se dispone actualmente para revertir el desastre en el que estamos inmersos. Entonces, hay que basificar y homologar al personal, como hemos planteado, unidades de salud al 100%, tanto con recursos materiales, modernizando, adecuando, corrigiendo el rezago que se tiene en cuanto a tecnología, y por otro lado, dotándolos de personal, porque tienes hospitales donde, por ejemplo, hay anestesiólogo, no hay cirujano, el anestesiólogo va a dormir. Hay que formar recursos humanos para la salud. Mira, tenemos 4 médicos por 1,000 habitantes, es decir, eso sería ¿4 médicos por 1,000? No, eso es lo que deberíamos tener de acuerdo al OCDE. Tenemos 2.4. De enfermeras necesitamos 9 por 1,000 habitantes, tenemos 3. De camas tenemos menos de 1 por 1,000 habitantes, necesitamos 4, de acuerdo a lo que recomienda la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y el recurso que se le destina a la salud es de menos del 4% del Producto Interno Bruto, cuando deberían destinársele cuando menos 7.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos muy mal en todos los indicadores, particularmente estamos hablando de Veracruz. Entonces todo eso necesitamos modernizar la comunicación, la conectividad, tenemos que ir hacia el expediente electrónico. Algunas cosas buenas dejó la pandemia y una de ellas fue la telemedicina. Eso tenemos que implementarla y eso va a ayudarnos a controlar un poquito esta dispersión de población que tenemos. Entonces hay muchas cosas por hacer y hay que reimplementar el Seguro Popular, así hablarlo ya directamente y volverle a decir su nombre, porque la gente lo conoce y lo entiende, el Seguro Popular, porque si hablamos de seguro universal y si hablamos de una cobertura integral, la gente no lo entiende. Hay que reimplantar un seguro similar a lo que era el Seguro Popular. Para eso no va a ser fácil, lo que viene de aquí para adelante va a ser una labor titánica, usando los términos que utilizan para las obras de López Obrador, va a ser una labor faraónica el poder sacar del sistema. Doctor Martín Márquez, muchas gracias. No tienes que muchas gracias, nos dejas un panorama muy clarito de cómo está, pero también muy clarito de lo que hay que hacer. Te agradezco mucho.
nuevamente. No tienes que agradecer, al contrario. Extraordinario. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes y ojalá que esto que hemos comentado hoy haya sido suficientemente claro y que, como dice Luis, a todos nos genere malestar, nos genere enojo y hagamos lo posible por sacar a estas gentes que están actualmente en el gobierno, por llevar a Pepe Yunes a la gobernatura de nuestro estado. Es el mejor candidato que hemos tenido en mucho tiempo y pues eso debemos reflejarlo en nuestro voto del día 12 de junio. Muchas gracias.